Seguimos con los sistemas de n partículas y empezando desde algo que ya hemos visto y que tiene que ver con lo que vamos a decir el postulado de simetrización. Ya habíamos llegado a que, o habíamos dicho que si eran fermiones, la función de onda de estas n partículas, o esta función de onda que nuclea las n partículas, si son fermiones tiene que tener un menos, o sea, tiene que ser antisimétrica la psi, y si no tiene que ser simétrica si son bosones. Este es un postulado que está apoyado por evidencia experimental que nos dice que en la naturaleza los estados de los sistemas que contienen n partículas idénticas, y eso es lo importante, idénticas o no distinguibles, entonces son o totalmente simétricas o totalmente antisimétricas bajo el intercambio de un par de partículas, ¿no? En este caso siempre estuvimos haciendo como ejemplo permutar xi con xij. En estos casos, bueno, vamos a tener lo que dijimos, spin entero va a ser asociado con bosones y spin un medio entero es asociado a fermiones y también lo de los estados simétricos y antisimétricos. Decimos entonces que los fermiones se dicen que obedecen la estadística de Fermi-Dirac y los bosones obedecen una estadística de Bose-Einstein. Después vamos a hablar un poco más de esto, pero es una clasificación que va a tener sentido, porque hasta ahora estuvimos hablando entonces de partículas idénticas cuando hablábamos de, por ejemplo, quarks, electrones, positrones, muones. Entonces, podemos decir que consideramos partículas compuestas, o sea, que están hechas de muchas de estas partículas que pueden ser indistinguibles. Entonces, nosotros podemos tener una partícula, por ejemplo, las partículas alfa, que consisten de un núcleo que está compuesto por dos neutrones y dos protones. Es un típico ejemplo de partículas compuestas. A su vez podemos, por ejemplo, considerar un sistema de n átomos de hidrógeno. Tenemos n átomos de hidrógeno y esto se puede ver como un sistema de partículas idénticas compuestas, donde cada partícula la podemos tomar como un átomo, donde cada átomo a su vez es un protón, está formado por un protón y un electrón. Los protones, los neutrones, los piones, entonces son constituyentes de partículas compuestas, aunque también a su vez tenemos que decir que, por ejemplo, el protón está formado por quarks. Quarks también van a ser partículas indistinguibles elementales. De paso, tenemos que decir que los quarks tienen spin un medio. En el caso de partículas compuestas, un átomo, por ejemplo, que está compuesto por todo esto, también tienen spin. El spin de cada partícula compuesta puede ser obtenido sumando los spines de sus constituyentes. Entonces, si el spin total es un número medio entero, entonces se va a comportar como un fermión y entonces va a obedecer las estadísticas de Fermi-Dirac. Y si la suma da un entero, entonces va a comportarse como un bosón y va a seguir la estadística de Bose-Einstein. Por ejemplo, entonces, un núcleo podemos tomarlo como un fermión, porque consiste de tres quarks. Entonces, sumando sus spines, nos va a dar medio entero y va a ser entonces fermión. El átomo de hidrógeno, por ejemplo, un solo átomo de hidrógeno, consiste de un protón y un electrón. Tanto el protón como el electrón son fermiones, es decir, que ambos son de spin medio entero, pero al sumarlos va a dar entero, o sea que el átomo de hidrógeno lo podemos considerar como bosón.
Bueno, entonces nosotros ya habíamos visto que en el caso de dos partículas, la función simétrica la podemos formar de esta forma, con la constante de normalización 1 sobre raíz de 2, y la función antisimétrica era igual, pero con un menos. Veamos ahora si consideramos más partículas. Por ejemplo, 3. En este caso, entonces, la función de onda general, digamos, SA, o sea, más y menos, simétrica, antisimétrica, bosones, fermiones, bueno, va a venir dada por 1 sobre raíz de 6 en este caso, y luego tenemos la suma o la resta, dependiendo cuál consideremos, de psi de las variables 1, 2, 3, luego de la 1, 3, 2, luego de la 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, es decir, las permutaciones de las variables. Entonces, cuando teníamos el caso de 2, había solo una posible permutación, digamos, cambiarlo de una sola forma. Ahora tenemos más formas, y entonces uno puede generalizar estos con 3, pero podemos hacerlo con n partículas, y eso entonces va a ser simplemente considerar todas las permutaciones y además ajustar el parámetro de normalización. Ahora, hay que decir que esto lo único que nos da es una forma de construir funciones de ondas simétricas y antisimétricas para la cantidad de variables que estamos considerando, pero está faltando algo que también teníamos antes. Por ejemplo, si tenemos n partículas idénticas que no interactúan entre sí, sabemos que en este caso podríamos considerar la ecuación de Schrödinger como n ecuaciones eh, similares, una para cada partícula. Estamos suponiendo que todas las masas son iguales, ¿no? Partículas idénticas. Y entonces, en este caso, las energías, la energía general iba a ser la sumatoria de las energías y la función de onda iba a ser el producto de las energías. O sea, la función de onda psi, que depende de todos los n's, bueno, va a ser el producto de las psi's particulares. Entonces, eso sería si consideramos, por ejemplo, lo que pasa también con las distinguibles. El problema que tenemos es que la función de onda no puede ser el producto, porque nosotros ya establecimos que en partículas distinguibles la función de onda tiene que ser o simétrica o antisimétrica. Y el producto, por supuesto, no asegura nada. Y además, adicionalmente, no hay una asociación que podemos hacer de que la primera partícula esté en un estado psi n1 y la segunda en psi n2. Ya sabemos que eso no va a pasar, que ya no podemos traquear cómo va a ser la evolución. Entonces, en general ya sabemos que esto no va a pasar para el caso distinguibles e indistinguibles. Distinguibles era justamente el producto. Y entonces, ahora tomamos la forma en que podemos escribir una función de onda para utilizarlo en cómo describimos una función de onda para, por ejemplo, dos partículas. Y era justamente lo que habíamos visto. La constante teníamos era 1 sobre raíz de 2 y luego considerando las energías tenemos que era psi n1 en psi1, psi n2 en psi2 y luego en el caso simétrico va a haber un más psi n1 y ahora psi2 y psi n2 psi1. Esto nos aseguraba que tengamos una función de onda simétrica y si ponemos un menos antisimétrica simplemente uno puede dar vuelta acá el psi1 con psi2 y verificar que queda con el más exactamente igual y con el menos queda una función justamente antisimétrica. De modo que si tenemos dos partículas indistinguibles y tenemos sus funciones de onda y sabemos que de esta forma describimos una función de onda asimétrica o antisimétrica, entonces sabemos que podemos describir de esta forma fermiones o bosones, utilizando el más y el menos. Siempre suponiendo que n1 es distinto a n2, porque si fueran iguales ya sabemos que en el caso de bosones nos queda algo como un estado producto, y si fueran fermiones nos queda la función de onda igual a 0, y luego habíamos hablado del principio de exclusión de Pauli. Para dos partículas entonces lo podemos reescribir de estas dos formas, ¿no? Para simétrico y antisimétrico, en forma de una sumatoria en donde aparece el operador de permutación. Y lo que hacemos es sumar sobre todas las posibles permutaciones, como habíamos visto, y además, bueno, en el caso de antisimétrico tenemos menos 1 a la p,
donde vamos a tener que va a ser 1 para una permutación, lo que se dice una permutación par, digamos cuando en este caso consideremos permutar, cambiar por ejemplo psi1 con psi2 y n1 por n2 al mismo tiempo. Cuando no pase eso, cuando permutemos psi1 psi2 y no n1 n2, vamos a tomarlo como -1. Esto se puede escribir de otra forma, la psi antisimétrica. Va a ser igual a 1 sobre raíz de 2 factorial, o sea, la misma constante, y acá considerar el determinante de todas las funciones de onda posibles, digamos, psi n1 psi1, psi n1 psi2, y bueno, ahora lo mismo pero con n2. Esto es entonces otra forma de considerarlo. Y esto se puede generalizar, por ejemplo, esto con 2, pero con 3. Para el caso entonces de 3 partículas también tenemos lo mismo, ahora la constante es 1 sobre raíz de 3 factorial, tenemos la permutación y en el caso antisimétrico también tenemos el determinante ahora de 3 por 3 con todas las posibilidades. Si n1 es igual a n2 igual a n3, a la n digamos general, entonces si tomamos psi s, vamos a tener el estado producto y el psi a va a dar 0 otra vez, el principio de exclusión de Pauli. No hay que olvidar que es importante que estamos considerando que son partículas que no interactúan, porque eso era lo que hacía que podíamos poder considerar esta ecuación de Schrödinger, donde la energía era la suma de las energías, pero cada psi no la podemos usar como el producto, sino que ahora las usamos. O sea, viene de la ecuación de Schrödinger, pero tiene que ser descrita la función general de esta forma, en el caso de 2 partículas, 3 partículas y bueno, faltaría ver n partículas. Caso que va a ser similar, vamos a tener una constante de normalización que va a ser 1 sobre raíz de n factorial, luego las permutaciones, en caso de antisimétrico también vamos a considerar el -1p y todo igual, y luego tenemos la forma matricial, digamos, con el determinante con el mismo coeficiente. El determinante, que solo depende de funciones de ondas de una partícula, se llama el determinante de Slater. Y bueno, estamos suponiendo, por supuesto, que todos los n, n1, n2 hasta nn, son todos distintos. Ya sabemos que si son todos iguales, entonces vamos a tener el estado producto, en caso simétrico, ¿no? Si no, en este caso vamos a tener 0 y otra vez tenemos el principio de exclusión de Pauli. Cuando hay multiplicidades en los números n1, n2, nn, o sea, cuando algunos de los ni se repiten más de una vez, entonces tenemos una fórmula un poco distinta. Ahora vamos a considerar en la secuencia de los números desde n1 a nn que, por ejemplo, n1 aparece n grande 1 veces, y así con cada uno, hasta el n grande, bueno, aparece n grande veces. Entonces ahí la fórmula pasa a ser, bueno, hay que considerar una constante que viene dada por los n grandes, factorial, sobre el n grande general, que bueno, es el n de total de partículas. Y bueno, por supuesto para el caso simétrico. En el caso antisimétrico hay que considerar el determinante de Slater, que si tenemos por lo menos dos iguales, por ejemplo que ni sea igual a nj, cualquiera, entonces cuando tengamos dos n's iguales, va a hacer que tengamos dos filas iguales. Y si tenemos dos filas iguales, el determinante automáticamente da 0. Eso nos dice que las funciones de onda antisimétricas tienen que ser con n's distintos, o sea, va a ser distinto a 0 solo en los casos donde el n1, n2 hasta nn sean todos distintos. De esta forma queda establecido el caso general tanto para funciones simétricas o funciones antisimétricas, siempre considerando que son partículas que no interactúan, por lo que hemos dicho de cómo teníamos la ecuación de Schrödinger para ese caso. De esta forma entonces nos queda cómo describimos cada uno de los tipos de partícula con los distintos tipos de funciones en el caso general.